Ellos no tenían un libro en la mano al principio, ellos repetían la palabra de Dios, de grupo, de familia a familia, de niño, de padre a niño, y se iba repitiendo así por las edades, hasta que en el tiempo, cuando fueron llevados los hebreos a Babilonia, comenzaron a escribir los libros, la escritura como tal, aunque ya existían ciertas escrituras por Moisés, pero la manera como ellos aprendían en realidad eran repitiendo la palabra de Dios, de modo que nosotros podemos hacer igual. Qué bueno que los niños están haciendo lo propio. Quiero aprovechar para dar bienvenidas a quienes nos estén visitando, los que están con nosotros hoy de visita. Siéntanse como en su casa. Pero David ya nos visita, ya pasaste a ser del grupo. Bienvenido. La pastora Yuni también pues no es visita, ya tiene unos días. Euni, ahí está. En algún momento se regresarán, pero mientras estén aquí ya no son visitas nada, son nuestros. Y pues tenemos una hermana acá también, nos visita de vez en cuando. También podemos decir que es parte de nuestro grupo. Y nos visita hoy nuestra hermana Griselda, algo así. Perdóname, Grisel. Ok, es Grisel, creo. Ella es de Cuba. Hoy la peruana, la paisana tuya no vino, Tomasa no está aquí. Pero tenemos un montón de venezolanos, peruanos, mexicanos, guatemaltecos para atenderte. Siéntete como en tu casa, haremos todo lo posible por bendecirte, es nuestra intención. Acá haremos nuestro mejor trabajo. Muy bien, ya saben que yo soy una persona, ¿cómo será? Y me gusta ser como soy, ¿sabes? Emotivo. Me gusta emocionarme. Hay momentos en que me emociono para estar contento, alegre. Hay momentos en que me emociono para estar pensativo. Hay momentos en que lloro, hay momentos en que quiero cantar. Quería cantar, pero ¿sabes qué? De esas mis pistas, mis canciones, mis discos, en alguna parte de las gavetas están metidas en alguna parte del sótano, y me cansé de buscar, no conseguí las pistas. Pero cantar con las pistas de otras personas es muy complicado, no conozco cómo. De modo que tengo una canción para cantar, pero yo creo que no, mejor, porque la pista no la conozco, el track, no la base. Y es una canción que tiene que ver con nuestro tema de hoy, y que Dios me permitió grabarla por muchísimos años atrás, y está por ahí en uno de esos discos que nadie escucha. Se llama No Basta. Esa canción es de Juan Carlos Alvarado, pero a mí me gusta más como la canto yo. Modestia aparte. Vamos pues quizás al final, si me animo, si cojo ánimo, a lo mejor le canto esto para reforzar nuestro mensaje de hoy. ¿Sí? Queremos que el mensaje de hoy pueda ser recibido en el corazón, pero también analizado con la mente, para que no sea una cuestión emocional meramente, porque como también dice la canción de este señor, una de las canciones, no quiero tener un encuentro emocional con el Señor. Yo quiero, más bien, quiero encontrarme con Él directamente, analizándolo, si se puede, de manera consciente. Para eso Dios nos dio la mente. La mente y el corazón ya saben que son dos cosas distintas, no es lo mismo. El corazón es el asiento de las emociones, es la parte subconsciente donde se guardan las cosas, y la mente es la parte consciente con la que analizamos y tomamos decisiones. Podemos decidir sí o no. Me gusta hacerlo con la mente, me gusta pensar, me gusta saber que lo que estoy haciendo es bueno, ¿sí? Y decidir por ello. Así, de esta manera, cuando leemos también Lucas 10, 27, si no me equivoco, cuando habla del primer mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso explica, cuando dice con toda la mente, explica con una capacidad de decidir voluntariamente lo que se está haciendo. De modo que, muy bien. Y como les dije, quizás hoy terminamos nuestra serie, posiblemente. Hoy tenemos además que las madres están de cumpleaños, y quisimos, es mentira que eso que es para las madres, nosotros siempre hacemos carnes para nosotros, porque a los varones nos gusta mucho carne. Entonces, hicimos los hondureños dicen cooperacha y los mexicanos no sé, nosotros decimos vaca, pero hay algunos hombres que no saben todavía. Nosotros quisimos poner $20 cada varón para pagar los gastos de esa comida, porque compramos mucha carne, mucho pollo y todo, bastante, y flores para las mamás, y eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces ya nosotros sacamos el dinero de un banco por allí que tenemos escondido, pero entonces ustedes, los que no me han dado, con Wenceslao, levanta la mano Wenceslao, ahí está, él es la caja chica.
Usted pasa por allí y le da a él sus $20. Y con eso va a alcanzar para que comamos todos y para que repitamos porque hay mucho, ¿sí? Pero creo que así será mejor, además, que usted aporte un poquito para su esposa o su mamá, o la mamá de sus hijos, como sea. De modo que tenemos eso por allí. Y tenemos también que, no quiero olvidar, para el próximo domingo, nuestro hermano Sabdi va a exponer su situación de lo que hace en Venezuela, en el lugar donde predica, allá con los indios, donde está el río Caura, el Orinoco, hacia arriba, por ahí, donde no se mete mucha gente. Y él va a exponernos el domingo que viene su trabajo. Y las comidas que estamos vendiendo, no este domingo, sino el próximo, hemos ya vendido algunas, he hecho algunas cosas, es para recoger fondos, para poder llevarle, para que él lleve algo para allá y tenga cómo gastar en ese sentido. Y la Escritura habla de esto, habla del ministerio, de cómo es que el ministerio se mueve, de qué manera tenemos nosotros en la responsabilidad de dar para que el Evangelio no se detenga, para que continúe hasta que el Señor vuelva. Y una vez que el Señor vuelva, no necesitaremos nada. Por eso también el Señor Jesucristo dice en Mateo 10, dice: no hagas tesoros en la tierra, donde hay ladrones y donde hay polilla y donde hay orín que corroe. Haz tesoros en los cielos, donde no existe ninguna de estas cosas. Y cada vez que yo leo este texto, explico un poquito. No se va al final a recoger el dinero si usted nunca ha ahorrado. Usted ahorra no para gastar en el momento, usted ahorra para gastar en el futuro. Eso de cuando usted va y dice, sí, en la cuenta de ahorro, sí, es porque usted metió ahí algo. Entonces, en el futuro usted va a venir para disfrutar de todo lo que ha ahorrado ahora, todo lo que se hace para la gloria de Dios en este tiempo, con su fuerza, con su alma, con su espíritu, con su dinero, con su trabajo, y con todo lo que usted pueda servirle a Dios. Eso es ahorrar en el reino de los cielos. No escatime, no escatime, porque al final el Señor va a devolver con creces todo aquello que usted ha puesto en su tesoro particular, en su cuenta particular. El Señor no se queda con nada. Él te va a devolver además con intereses, con todo aquello que ni piensas. El Señor dice, a través de los labios del apóstol Pablo, dice que cosas que ojo no vio, ni subió al corazón, ni al pensamiento de ningún hombre, son aquellas las que Él ha preparado para nosotros, los que le amamos. Hay más todavía. Romanos 8, el versículo 17 dice que nosotros seremos, además en el momento preciso, herederos de Dios. Y dice todavía más, la segunda parte me gusta más, dice, y somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hay una pequeña condición: querer sacrificar nuestras cosas para Él. Entonces, cuando hacemos así, somos coherederos con Cristo. Esa palabra es muy bonita porque eso dice que el Padre, en su posición de Padre, va a darle herencias al Hijo, a Cristo Jesús. ¿Qué será eso que Cristo va a heredar? Imagínese usted. Bueno, el Señor dice en su palabra, a través del apóstol Pablo, que nosotros seremos coherederos, o sea, que heredaremos igualmente a Cristo lo que el Padre quisiera darnos. Así que es un estímulo para que sirvamos a Dios con alegría de corazón. ¿Okay? Vamos a tratar de también, bueno, alguien tiene que hacer la carne y todo eso. Ya Carlos está allí. Hicimos trato de que él va a escuchar su mensaje por YouTube, porque él necesita escuchar este mensaje. Yo agradezco que ninguno más salga de aquí allá a hacer la carne, porque esa carne se hace sola. Carlos va a estar allí. Usted se queda aquí escuchando el mensaje, ¿ok? Porque esta comida de aquí es mejor que la que viene. 2 amenes y 1 y medio. Es que la carne es muy sabrosa, pastor. Esta es más sabrosa todavía. Jesucristo dijo, yo tengo una comida mejor que esa. ¿Se acuerdan cuando él habló a aquella mujer samaritana? ¿Sí? Que le invitaron a comer. Le dijeron, van a comprar algo de comer. Y cuando llegaron, ya yo comí algo importante, mejor que la comida esta que traen ustedes. También dijo Jesucristo cuando el diablo le tentó allá en el desierto, ¿se acuerdan? Que le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan porque tú tienes ese poder. Y el Señor le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, y hay mucho más palabra en este sentido. Su palabra, la palabra de Dios, es la que sostiene nuestras vidas, nuestra alma, inclusive nuestros cuerpos, todo. De modo que vamos a seguir hablando acerca de este tema que traemos arrastrando ya por varios domingos, sobre la ira de Dios.
La ira de Dios es bueno que se sepa, que Dios es un Dios de amor, lleno de toda misericordia, pero también es un Dios con las emociones allí para usarlas, y las usó en algún momento. Cuando Noé usó de su molestia, acabando el mundo en un gran diluvio, se airó Dios, se molestó. Cuando aquellos dos ciudades y los alrededores, Sodoma y Gomorra, entraron en su desvío sexual y otros desvíos de glotonería, vicios y toda clase de cosas que ofendían a Dios, Él se ofendió, se airó y destruyó esas naciones que estaban allí. Y Él dice que así sucederá para con el mundo del futuro, nuestro futuro. No se sabe cuánto tiempo nos faltará. También vendrá una ira, dice el profeta Daniel y también el escritor de Apocalipsis y el Señor Jesucristo en Mateo 24, que viene una ira, esa ira, una cosa grande, la gran tribulación, una cual no ha habido ni habrá después de la misma. No queremos estar allí, queremos estar en el lugar donde Dios nos pone a un lado para esquivar la ira que viene. Así como el Señor nos hizo ver en los mensajes pasados, revisen nuestros mensajes, que Dios le dice a través de los labios de Isaías a su pueblo, a nosotros en este caso: te voy a meter en la endija de la piedra, en un ratito, en un espacio, métete en tu habitación y cierra la puerta un poquito mientras pasa la ira para que no te toque. Escóndete. Dios nos va, a nosotros, su iglesia, a sus hijos, Él nos va a esconder en un espacio privado hasta que pase su ira. Pero tenemos que tener cuidado de formar parte de aquellos que somos de Él para que la ira no nos toque. Creo que deberíamos asegurarnos de esto, porque es mucho lo que está en juego. Eres tú, soy yo. No deje que alguien le diga lo que tiene que hacer. Usted busque en la palabra, escudriñe, pídele a Dios revelación. Él le va a decir, a razón también de aquellos que predicamos el Evangelio, que procuramos predicarlo de la manera más clara posible. Juzgue allí usted y verá que el Señor le va a hablar a sus oídos lo que sea mejor para dejar, lo que sea mejor para hacer. Porque hay cosas que son pecado cuando se dejan de hacer, pero también hay cosas que son pecados cuando se hacen. Usted sabe eso bien. Pero el Señor no quiere eso. El Señor dice que, la Escritura dice que Él es santo, Él es puro, Él es limpio y no tiene ninguna comunión con el pecado. De modo que todos aquellos que vayamos a ser parte de su grupo en el futuro, no tendremos ninguna comunicación, ninguna relación con el pecado. Y eso es todo a través de Jesucristo, quien nos ha librado del pecado. Pero hay reglas para esto además. Hay cosas que tenemos que hacer para demostrar que sí somos de Él. Se me olvidaba un poco. El domingo que viene, hoy tendríamos que haber tenido esta clase, no la tuvimos porque no tuve quórum, no vinieron los alumnos. Aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, que levanta la mano para decir yo quiero aceptar a Cristo, lo próximo que tiene que hacer según la Escritura es bautizarse. Porque la Escritura no indica que los niños haya que bautizarlos. La Escritura dice que los adultos con conciencia que aceptan a Cristo sabiendo lo que hicieron, entonces tienen que bajar a las aguas. Es lo que hizo Cristo cuando tenía 30 años. No tenía que bautizarse, pero para cumplir toda justicia le dijo a Juan: bautízame, para que nadie tenga que decir que el maestro, que el dueño del cristianismo no cumplió con su ejemplo. Y luego de eso, al final del tiempo, cuando ya se iba a la diestra del Padre, en Mateo 28, dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelio según Marcos dice: y todo aquel que cree y es bautizado será salvo, mas el que no será condenado. De modo que si usted ya aceptó a Cristo, si usted levantó su mano, si usted aceptó y dijo sus palabras para aceptar a Cristo en su corazón, lo próximo que usted debe hacer en obediencia a la palabra es bautizarse. Meterlo en agua como testimonio, es como un símbolo, pero como un testimonio de que usted sí ha aceptado a Cristo, que no es mentira, ¿sí? Y que eso rompe con cualquier cosa que usted haya traído, religión, con cualquier mito, cualquier idea. El bautismo es el sello para decir: sí, es verdad, lo hice y lo volvería a hacer. Yo les sugiero que si usted está apenas ha aceptado a Cristo, anote su fecha. Yo por alguna razón yo tengo mala memoria, pero por alguna razón yo no me olvido de cuál fue el día cuando yo me entregué a Jesucristo. Fue un 11 de septiembre de 1976, como a las 9:30 de la noche. 911. Un 911. Yo entregué mi vida a Cristo. 1976, me faltaba un mes para cumplir 18 años. Todos esos detalles están en mi mente. Es bueno que usted lo tenga, porque desde ese día para acá yo pasé de muerte
a vida. Aceptar a Cristo es pasar a vida. No aceptar a Cristo es permanecer en muerte. De modo que es importante recordar esos datos, esas fechas. Y también, el día de mi bautismo no me acuerdo. Me acuerdo dónde fue y todos los detalles, pero no me acuerdo el día. Fue como unos 8 meses después. Y no me bauticé el mismo siguiente día porque las iglesias de aquel entonces, y todavía hay algunas, que meten a las personas en un proceso para bautizarlos, en una especie de clases y de cursos extraños que no tienen sentido. Y perdónenme, ya comienzo a hablar tanto de la palabra de Dios en otros sentidos y mi mensaje a lo mejor se queda para hasta la mitad. Pero no se supone, la Escritura no dice que hay que pasar un curso para poder bautizarse. No hay ningún requisito extraño para bautizarse. La única cosa que tú debes tener para ser listo al bautismo es haber creído en Jesucristo como tu Señor, tu Salvador y tu Dios verdadero. Ya está. Y puedes llegar a ser bautizado el mismo día que crees, si así tú lo decides. Si hubiera agua allí en este momento y tú dices, yo quiero que me bautice ahora mismo, pastor, pasamos y te bautizo. Hoy no hay agua. Tenía que haberme dicho temprano. Pero así es como funciona la Escritura. Cuando aquel eunuco, el hombre moreno aquel, el etíope, venía en la carroza aquella, en el carro, Felipe, Dios lo puso al lado y le predicó el evangelio de la profecía de Isaías. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Ahí hay agua. Y Felipe le dijo, nada que creas. Dijo, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de inmediato bajaron Felipe y el eunuco y lo bautizó. Cuando aquel carcelero, el que tenía a Pablo y a Silas presos, que se abrieron las cadenas, ¿se acuerdan? Y las puertas, y él salió, el hombre se iba a suicidar porque los romanos no podían perder sus reos, porque eran muertos. Él prefirió quitarse la vida y Pablo dijo, no se hagan daño porque todos estamos aquí. Él creyó en Jesucristo. Y en esa misma hora dice la Escritura que él le lavó las heridas a los profetas, a estos señores apóstoles, y Pablo les bautizó a él y a su familia. Igualmente pasó con aquel italiano, aquel centurión que mandó a buscar a Pedro, y Pedro los bautizó de inmediato en una piscina allí a toda la familia. De modo que no hay aquello de que vamos a hacer un curso especial a ver si tú eres apto para el bautismo o no. No funciona así. ¿Ok? De modo que, por favor, el próximo domingo yo voy a estar aquí en la oficina de nuevo y usted va a venir. Ahí hay un libro que entregarle para que usted comience a leer. Y eso no es un curso como dijimos ahora, eso es sencillamente para que usted entienda de qué se trata, qué es lo que va a hacer, por qué voy a hacer eso. Y es rapidito, es un librito así que lo podemos leer en 1 hora o lo podemos leer en 2 semanas, pero como usted quiere llenar algunos espacios, vamos a durar quizás unas 2 o 3 semanas, el tiempo que usted decida, para luego de esto bautizarle. ¿Les parece bien? Amén. Y eso es con los que van a bautizarse. Muy bien, ahora sí. Vamos a buscar, por favor, en el Evangelio según Mateo, el mismo capítulo de estos domingos pasados, el capítulo 3, del verso 6 en adelante. El Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 3, verso 6 al 10. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice así la palabra de Dios. Y eran bautizados por él, o sea, por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, o sea, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a hablar sobre el tema parecido, pero un poco distinto. Solución para la ira de Dios: arrepentimiento y sus frutos. Arrepentimiento y sus frutos. Y estas palabras quieren decir en el diccionario: la primera, estado, o sea, ira, estado de ánimo muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Del latín, furia, violencia. El diccionario bíblico dice ardor, enojo, furor, indignación. Y solución, respuesta eficaz a una duda, cuestión o un problema, acción o resultado de solucionar o solucionarse, medio para resolver un asunto o dificultad, recurso, resolución, arreglo, salida. Eso es solución.
Arrepentimiento, sentimiento de la persona que se arrepiente de haber dicho, hecho o dejado de hacer alguna cosa. Corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o una pintura. Medio para resolver un asunto o dificultad. Recurso, resolución, arreglo, salida también. Y fruto es parte de la planta que se transforma en el ovario de la flor después de la fecundación, que contiene las semillas y se separa de la planta cuando está madura. Cualquier producto de la tierra, provecho o utilidad que se desprende de algo. Por ejemplo, que no está en mi libro para decirlo hoy, pero dice, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura en Romanos 8. O sea, el fruto del pecado es muerte. Mas el fruto de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a procurar leer para ser prontos. En nuestro sermón pasado, nuestro tema fue arrepentimiento, solución para la ira de Dios o la ira venidera. Y resaltamos que al ser humano, o sea, a nosotros, nos cuesta trabajo arrepentirnos. También resaltamos que pretendemos siempre tener la razón, la actitud correcta frente a todos los demás. También resaltamos que preferimos más bien justificarnos, defendernos o argumentar a nuestro favor. También resaltamos que esto fue lo que le pasó a Adán, a Eva y a Saúl, entre otros muchos, con la intención, o sea, se justificaron a sí mismos con la intención de no ser culpables o de no sentirse culpables frente a Dios. Y eso pasa continuamente con los seres humanos. Siempre andamos buscando manera de justificarnos a nosotros mismos para no sentirnos culpables con nosotros mismos o culpables frente a los demás, incluso culpables frente a Dios. En este sentido de la culpa, debemos hacer un paréntesis para explicar que frente a la santidad, pureza e inocencia de Dios, todos nosotros somos culpables. Como lo explican Salmo 14, 1 al 3, Salmo 53, 1 al 3, Romanos 3, 10 al 12, Romanos 3, 23, uno de los más famosos que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. E Isaías 66, 5 al 6. Y hay muchísimos otros textos que hablan de qué es lo que hizo el pecado en nosotros. El pecado hizo una cosa grande en nosotros, al punto que mire lo que hizo Dios con Adán. Dios hizo a Adán a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo así? Bueno, lo hizo tripartito en primera instancia, cuerpo, espíritu y un alma, pero también lo hizo santo como Dios. ¿Usted cree que Adán era santo? Eso no se ha predicado por ahí mucho, no se dice, ¿cómo que Adán santo? ¿Cómo así? ¿Tú sabes que Dios caminaba con Adán en el Edén? ¿Saben que Dios venía y se comunicaba con él directamente? ¿Se encontraban? ¿Sí han leído eso? Está entre líneas, está allí. Pero la Escritura dice, cuando usted busca la Escritura, dice la Escritura que él no tiene comunión con el pecado, que ninguna cosa hay que permita en cuanto al pecado que Dios esté cerca. Dios se separa del pecado. Pero Dios caminaba con Adán, o Adán caminaba con Dios en el Edén. Eso dice por sí solo que Adán era santo. ¿O no? Usted como que está más flemático que yo hoy. Yo como que estoy un poquito más animoso que ustedes. Hay que establecer la palabra. Si Dios caminaba con Adán y él le veía el rostro, caminaban juntitos y no era destruido Adán, es porque Adán fue hecho santo así como Dios es santo. Esa es la intención de Dios para con nosotros los hombres. Él quiere que todos seamos santos, solo que el pecado rompió eso que sucedió con el hombre en el Edén, allá, al principio del tiempo. Él no está tranquilo. Dios quiere santificarnos y lo va a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Para con todo aquel que tome decisiones concretas, todo aquel que dice, yo quiero
la santidad de mi Dios. Yo quiero a Dios. Entonces tienes que decir, yo quiero a Jesucristo. El único que te puede hacer santo, el único que puede abrir un camino hacia el Padre, el único que nos puede comunicar con Él se llama su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. Bendito sea Jesús por todos los siglos de los siglos. Amén. Todos somos culpables. No hay quien pueda decir yo no, a medias, un poquito sí, un poquito no. Todos somos culpables y todos necesitamos a Cristo para poder salir de esa condición. Resaltamos también que arrepentimiento, de acuerdo al contexto bíblico, es apartarse del mal. Eso fue del sermón pasado. Y hay textos, por ejemplo, Proverbios 16, 17, Proverbios 3, 7, 1 de Pedro 3, 11, Salmos 34, 14 y Proverbios 28, 13, entre otros tantos, que hablan de la necesidad de apartarse del mal de manera voluntaria. No sucederá por sí solo, como por inercia. Usted y yo tenemos que tomar nuestra propia decisión en relación al pecado para apartarnos de él. Y es lo que Dios quiere. Porque Dios pudo haber creado un robot. Dios pudo haber creado a alguien a quien le pone un switch y solamente dijera aleluya, gloria al Padre, gloria al Creador. Dios lo pudo haber hecho, pero Él no quiso hacer algo así. Él quiso hacer algo que no tenía. Mire, yo siempre he hablado aquí que Dios tenía arcángeles, ángeles, serafines y todos otros montón de seres espirituales con Él desde el principio, pero no tenía algo como tú y como yo. ¿Quién es ese? Tú y yo. Bueno, alguien que se parece a Dios. ¿Cómo así? Nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y amar a Dios porque queremos amarlo. ¿Sí? A nosotros nadie nos indica si amamos a una mujer o no, o a una mujer para que ame a un hombre. Nosotros amamos a la mujer aunque sea feísima y nos dicen está muy fea y usted dice no me importa, es que esa es la que yo quiero. Pero eso le ocurre más a las mujeres. Las mujeres sí es verdad que no sé cómo es que tienen ese gusto ustedes. Se enamoran de unos hombres ustedes tan feos y le dicen pero es que está muy feo el hombre y dice pero es que lo quiero tanto y lo ven tan lindo y es más feo que una patada en lo oscuro, pero así es como funciona. Nadie te indica a quién querer, tú decides cómo quieres y a quién quieres. No voy a decir nada porque me puedo meter en problemas, pero a alguien le dijeron por allí ay me parece tan adorable y esa persona yo conozco es así bien. No la molestes mucho porque de repente es como, ¿se acuerdan del demonio de Tasmania? ¿Se acuerdan la comiquita esa que así y acaba con todo? Bueno, ese personaje es algo así como el demonio de Tasmania, tranquilito así, con los ojos así. No molestes a esa serpiente, le dije a la señora, porque ella dijo, me parece tan adorable. Yo dije, usted no conoce esa cosa. Nos enamoramos, vemos a la persona, le vemos los ojos, los tiene grandotes, la bocota grandota o lo que sea, nos enamoramos y después nos damos cuenta, al final ya entonces entendemos, ay si hubiera sabido, y ya no puedes, y se te dijo pero no quisiste hacer caso, cabezón. A mucha gente se nos dice qué hacer, pero nosotros no, es que ahí vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Así es Dios. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer, a ti tampoco. Y eso fue lo que Dios quiso hacer con nosotros. Un ser inédito, independiente, capaz de decir, yo te amo Señor, no importa lo que suceda. Si vivo o si muero, te amo y punto. Y Dios dice, eso es lo que yo andaba buscando. Un ser con ese coraje y que tuviera esas libertades de decir que me ama a pesar de todo. Eso fue lo que dijo David, eso fue lo que dijo Samuel, eso fue lo que dijeron los grandes hombres de Dios, lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir, dice, es ganancia, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O sea, si llegara a morir es mejor inclusive. Tenía las cosas bien claras el apóstol Pablo, así como todos los otros apóstoles. Y Dios andaba buscando algo así, alguien intelectual como tú y como yo, alguien con una inteligencia insuperable como tú y como yo, que pudiéramos decir concienzudamente o con la conciencia clara, yo amo a mi Dios.
Aleluya. Sí, eso merece un aleluya, un gloria a Dios. En relación al arrepentimiento, se ha explicado mucho y nosotros también hemos explicado bastante que arrepentirse solamente no es suficiente para alcanzar el perdón. Existen varios tipos de arrepentimientos. Cargo de conciencia por haber dañado a una persona. Lamentarse de no haber sacado provecho o más provecho de una circunstancia o de haber hecho un bien. Mucha gente se arrepiente de haber hecho bien. Reconocer la condición en la que se encuentra y pedir perdón. Esa es otra manera de arrepentirse. Hay quienes piden perdón sin estar arrepentidos. ¿Usted ha escuchado eso? Hay quienes piden perdón por conveniencia. Vaya a las cortes y usted verá, perdón, embuste, lo va a volver a hacer. Y lo que quieren es que lo saquen de la cárcel. Están cumpliendo con ciertas leyes o normas de la ley, pero no están arrepentidos. Y así, eso se repite en todas partes del mundo y con todos los seres humanos. En muchísimos casos, el ser humano pide perdón sin estar arrepentido, o sea, sin sentirlo. Pero no es lo que Dios busca. Dios busca primero que sintamos y luego abramos la boca. Continuemos. Para que el arrepentimiento sea verdadero o genuino, se tiene primero que reconocer la culpabilidad sin argumentaciones previas. Es decir, soy culpable y punto. Es fácil, es sencillo, porque además tenemos toda la escritura para indicarnos que no hay nada que podemos hacer a nuestro favor nosotros mismos. Si te defiendes o no, no te va a ayudar eso para nada. La única cosa que te puede ayudar frente a tu pecado, frente a mi pecado, es reconocerlo y pedir perdón. ¿Qué es lo que decía nuestro texto anterior? Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es sencillo. ¿Por qué querer esconderlo si sé que me va a hacer mal? Frente a Dios, además, no puedo. ¿Cómo engañar al Señor? Vamos a ser inteligentes. Vamos a decirle al Señor, sí, soy culpable, soy pecador, sí soy esa persona que te ha ofendido, ese soy yo. Lo lamento, lo siento, Señor, perdóname. Pero hágalo de verdad. Siéntalo en su espíritu, dentro. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre con lo que Dios hace, con lo que Dios sabe de nosotros. Le voy a pedir que ore por mí, sabe que no se me curó la pierna. Ya ven, ando como Mauro Guerra. Los que conocen a Mauro Guerra. Ya llevo 21 días con ese pie así y no se me acomoda. Mañana me toca ir al médico. No, el jueves. Mañana. Gloria a Dios que es mañana. A ver qué hace, si me serruchan o lo que sea, pues ya no aguanto esa cosa. Así que si no ven que viajo para allá y esa cosa es porque quiero brincar para allá, pero no puedo. Más bien no debo. Ok. Muy bien. Delante de Dios no funciona acercarse con astucia, porque según su palabra, Él conoce la intención del corazón. Mira, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, a lo profundo del corazón, llega hasta los huesos y discierne. Dice que conoce al corazón y sus intenciones, las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo hacer para engañar a Dios? También tengo un salmo que es bellísimo para mí. Salmo 139, del 1 al 4. Dice, parafraseando o más bien resumiendo, he aquí que la palabra todavía no está en mis labios y ya tú la conoces toda. ¿Cómo hacer para engañar a Dios? Si Dios conoce. Es decir, Dios conoce lo que estás haciendo. Dios conoce lo que siente tu corazón, pero también entiende el impulso. Es decir, lo que impulsó a tu corazón a decidir de esa manera, las intenciones del corazón. También tenemos textos como está en Jeremías 11:20, Apocalipsis 2:23 y muchos otros aquí que hablan sobre que el Señor conoce las intenciones del corazón. No tienes ni siquiera que abrir la boca, ya el Señor sabe lo que tienes allí.
Y nos cuesta trabajo pensar que Dios tiene esas capacidades, ¿sabe? ¿Cómo que Dios sabe lo que yo estoy pensando? ¿Cómo así? ¿Sabe usted quién es Dios? El que creó la neurona, el que creó el oxígeno, la célula, y que sabe cómo funciona exactamente. Y Él puede estar en la célula, en tu neurona. Él sabe exactamente todo lo que pensamos. Él es ilimitado. Él es todopoderoso. Pero se nos sale de la boca cuando decimos todopoderoso, nos quedamos cortos. Porque ¿qué es todopoderoso? Él puede conocer tus pensamientos. Cosa que no puede hacer el diablo, ¿sabe usted? El diablo no puede conocer tus pensamientos porque Él no es omnisciente. Dios es omnisciente. Él puede entender, Él te conoce porque es astuto, es inteligente. Dios le dio esas capacidades y Él sabe más o menos qué tipo de pecado le gustaría practicar el pastor Butó, qué cosa le atrae, qué cosa le gusta, qué cosa le molesta, qué cosa lo agrada, qué cosa lo contenta. Él sabe todo porque Él tiene además millones y millones de ángeles, espíritus inmundos que andan trabajando para Él, que chismean, que dicen, que conocen, que están al lado de nosotros para hacer el mal. Tiene sus mecanismos para saber, pero de saber lo que yo pienso, no puede saberlo. Quizás puede instruir lo que yo estoy pensando, puede acercarse a la idea de lo que yo pudiera estar pensando, pero saber concretamente lo que yo estoy pensando, el diablo no tiene esas capacidades, pero Dios, Él sí sabe lo que estamos pensando. Entonces no podremos engañar a Dios. El consejo para nosotros entonces es, no con astucia, ¿para qué? No funciona. Vamos a decirle al Señor, ya sabes, es verdad, te pido perdón, ayúdame. Y el Señor conoce tu sinceridad y te va a perdonar. Solución para la ira de Dios, arrepentimiento y sus frutos. En este sentido, el arrepentimiento hay que mostrarlo. Mateo 3, nuestro verso dice, el 7 y 8, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿por qué pretenden demostrar inocencia que no tienen? El verso 8 dice, no hagan eso, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es la única manera de que Dios pueda entender que ustedes están arrepentidos. Los frutos, ¿sí? No hay forma de confundirse. El fruto delata al árbol. Hay hojas que se parecen a otras en algunos árboles, ¿cierto? Hay árboles que se parecen a otros, ¿cierto? Solo sabes que es uno o el otro cuando suelta su fruto. Oh, no era. Oh, sí era. El fruto es el que determina si es un árbol o no es un árbol de lo que tú pensabas. Sigamos. Hagan frutos pues, o pues hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7, del 16 al 20, es un texto que yo busco mucho siempre para estudiar. Dice, por sus frutos los van a conocer. Todo árbol bueno da buen fruto, todo mal árbol da un mal fruto. Mateo 12, 33 al 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y el 34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El texto en el Antiguo Testamento dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero también puede manar la muerte. Depende de lo que metas allí en el corazón. En ese tesoro de tu corazón, lo que haya allí, lo que abunde allí, puede resultar para vida o puede resultar para muerte. Tú decides qué metes en el corazón. Hechos 2, 37, 38 dice, al oír ellos, Pedro predicó un mensaje, su primer mensaje, el primer mensaje de los apóstoles, que compungió a esta gente. Cuando ellos escucharon el mensaje de Pedro, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? El verso 38, Pedro les responde, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados. O sea, pues mucha gente cree. Usted le pregunta a la gente en la calle que si cree en Cristo y dicen, claro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no?
¿Quién crees tú que soy yo? Yo soy cristiano. ¿Ah? Y siempre les he dicho lo mismo. Párese en la entrada de la iglesia y todo el que pase le pregunta, ¿usted es cristiano? Yes. Are you Christian? Of course. I am Christian. Vayas a verlo en la discoteca, vayas a verlo en su casa, vayan a verlo en el cuarto, vayan a verlo en la casa, vayan a verlo con el vecino, vayan a verlo con la señora del lado, vayan a verlo con la que le mete el ojo y le engaña a la esposa, vayan a verlo allá en su escondidilla. El Señor les dice entonces, hijos de su padre el diablo son, ustedes no son míos. Entonces no importa lo que digamos, el fruto va a delatar quiénes somos. Otra vez, el diablo ha engañado a la gente a tal modo que les ha hecho creer en todas partes de nuestro mundo occidental que somos cristianos. Todos somos cristianos. No. Un cristiano es aquel que se entrega a Jesucristo y cumple su palabra. Y cumple su voluntad. Y Dios lo mira. Y Dios escudriña su corazón. Y Él dice, tú eres mío. Ese es un cristiano. Por eso cuida tu corazón. Cuida tus acciones. Cuida lo que piensas. Que Dios, puedo engañar a mi esposa, a mis muchachos. A Dios, ¿cómo podría engañarlo? Bendito sea mi Dios. Así que bautícese. Y dice Hechos 3:19, un poquito más adelante. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados tus pecados. De modo que arrepentir por sí solo no es suficiente. El primero dice, arrepiéntanse y bautícense. Demuestra. El segundo dice, arrepiéntanse y conviértanse a Jesús. O sea que arrepentimiento por sí solo no les basta. It's not enough. No es suficiente. Ya Jesucristo había dicho antes en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Porque hay mucho arrepentido por allí que va a ir al infierno, ¿sabía? Hay muchos arrepentidos, están arrepentidos de lo que hicieron, pero lo continúan haciendo. Pero no pidieron perdón, no hicieron lo propio y están arrepentidos. ¿Cuánta gente arrepentida está en la cárcel, en cualquier lado? Y continúan en su pecado, continúan en su maldad, continúan en su desgracia. Entonces no es suficiente con arrepentirse, hay que hacer un poco más, hay que ir más allá. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer aquí no es como creer en nuestro tiempo, sino que incluye lo que ya había dicho Cristo en Marcos 1:15, creer en el evangelio. Juan 14:21 y 23, o la 23 dice, el que me ama, el que cree en mí y me ama es el que guarda mi palabra. Usted lo puede leer en su casa con calma. Juan 14:21 al 23. O sea, mucha gente que dice que ama a Dios, pero usted busca, ¿está guardando la palabra de Dios? ¿Está cumpliendo, está leyendo la escritura para saber qué es lo que es bueno o malo para dejar de hacerlo o hacerlo? No. Entonces nos conviene ir también a lo segundo, guardar la palabra del Señor. Juan 15, del 1 al 5 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Las obras de la carne son, dice, a los frutos de la carne son estos, en Gálatas 5:19 al 21, adulterio, fornicación. Ahí pasó algo raro con esa luz. Y ahora estoy en problemas graves porque no veo nada. Ok, no va a suceder. Eso es un sistema computarizado, no va a suceder. No va a suceder. Voy a leer aquí. El diablo es astuto, no quiere que lea las obras de la carne. Pero aquí tengo un chorrito de luz que me va a ayudar, porque a todos nosotros nos conviene entender de qué se trata. Mira cómo dice, por favor, préstame atención aquí. Porque las obras de la carne son adulterio. ¿Saben lo que es adulterio? ¿Alguno aquí quizás no entiende lo que es adulterio? Andar con la mujer de al lado cuando estás casado. O sea, traicionar a tu esposa o a tu esposo. Eso es adulterio. ¿Ok? Por si acaso, es por si acaso. Ustedes no aquí, pero algunos que me escuchan allá y me ven en las cámaras de su casa no saben qué es adulterio. Por eso lo explico. Ok. Fornicación. Fornicación es cuando no se está casado
y se anda haciendo sexo por ahí a cualquier forma. ¿Ok? Y los americanos andan especializados en eso, diciendo, ese es mi cuerpo, no te metas, tienes que respetar lo que hago. Y andan destruyéndose todos los norteamericanos, Europa, y nos está trastocando a nosotros los hispanos también, eso de que soy libre y mi cuerpo es mío. Hago con él lo que quiero, pero Dios te está mirando. Ok, esas son las obras de la carne. Inmundicia, lascivias, idolatría, o sea, creer en cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios, hechicería, enemistades. Bueno, aquí pecados que son notables y que son un poco grotescos, como que mejor que no me relacionen con eso, como que brujería y qué sé yo, y otras cosas que son bien notables. Pero también dice que enemistades son obras de la carne. ¿Nos enemistamos, sí o no? ¿Quién es fácil para enemistarse? ¿Habrá alguno más que otro aquí? Sí, no diga nada. Pero son contemplados como obras de la carne y que tenemos que dejar como frutos evidentes de que nosotros somos ahora distintos para el Señor. Enemistad, pleitos. Hay gente que son especialistas para hacer pleitos por todo. Andan pleiteando con la mujer, con los hijos, con el vecino, con el otro, y no lo soporta nadie. En las iglesias hay de esos. Yo conozco unos 4, aquí no están. Celos. Es que lo quiero tanto, pastor. No lo puede venir con la hermana ni con la mamá porque ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Y así viceversa, ¿no? También hombres celosos que no pueden ver a la mujer, bueno, ni con el palo de escoba. Porque... Y así hay diferentes tipos de celos. Y esos son frutos de la carne. ¿Y sabes qué? El apóstol aquí lo que hizo fue un resumen de lo que son las obras de la carne. Porque mucho más todavía. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ay, qué carro tan bonito que compró el pastor. Porque yo tengo unos bien feos. ¿Saben? Le voy a contar algo, voy a confesarme. Ustedes saben que yo siempre tengo carros viejitos, ¿verdad? ¿Saben o no? Ya se les olvidó. ¿Cómo han sido siempre mis carros? ¿Cómo han sido? Viejos y feos. Pero muy buenos. Y me llevan a Miami, Nueva York, a todas partes del mundo y no se quedan. Por circunstancias, me chocan mi carro. Me desbarataron el otro y desde ahí quedé medio mal, no me he podido recuperar. Y entonces se antojan de darme un carrito un poco más nuevo. Ah, usted hubiera sabido eso. Y ahí está el pastor y mira el carroto que tiene. Resulta que quiero trabajar un poco porque el trabajo físico que estoy haciendo me está molestando bastante. Quiero trabajar de otra forma. Y el carro ese rojo no me servía por la edad. Estaba ya pasado de edad. Y entonces me voy a una agencia por allí y lo cambié por uno que tiene 3 años más nuevo. Ay, usted viera eso. Porque el carro se ve bonito. Es negro, elegante. Y la gente, y se ve como que si fuera del año. No, es de 2011. Es 2011, es viejito. Pero lo ves y dice, mira el pastor, qué carrote que tiene. Seguro que es de las ofrendas de los hermanos. Ah, Dios mío, Señor. Me da una molestia de golpes de esa que me dan ganas de quitarme el micrófono. Pero está bien, voy a sufrir la prueba. Además no tiene aire acondicionado. Mecánico, tienes que ayudarme, no encuentro cómo hacer para el calor. Fui a buscar a la hermana y nos estábamos ahogando en el camino. Nuevo y le falta aire, no entiendo. Esos negocios que hago yo son unos negocios más chimbos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Se dan cuenta que hay algunos pecados que son notables? Oh, no, ese no. ¿Qué tal la envidia? La borrachera no, pero la envidia y el enojo. Todo va en un solo paquete. Y son un resumen de lo que son las obras de la carne. Cosas, dice, y cosas semejantes, o sea, mucho más en este sentido, a estas, acerca de las cuales les amonestamos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lea el texto en casa, nos conviene a todos. Gálatas 5, 19 al 21. Cosas parecidas a estas
de las cuales decimos que los que practican esas cosas no son dignos de entrar al reino del Señor. Creo que voy a un buen tiempo. Si me apuro, termino a buen tiempo. Me queda mucho tiempo. Claro que sí. Ahora vienen las obras del Espíritu, porque nuestro mensaje es solución para la ira de Dios, arrepentimiento y sus frutos. Y sus frutos. Gálatas, el siguiente versículo, el 22, 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es. Y aquí no habla los frutos del Espíritu, sino que habla de un solo fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu se divide en fragmentos. Qué lindo habla el Señor, ¿verdad? Qué lindo la palabra de Dios, que a veces no entendemos. ¿Por qué dijo el fruto si son varias cosas? Es porque es un sentimiento del Espíritu en el corazón tuyo, que se fragmenta en pedacitos buenos, que se fragmenta en muchas cosas lindas que te bendicen, ¿sí? Por eso dice el fruto. Lo que el Espíritu hace dentro de tu corazón, ese fruto produce fragmentos, interminables fragmentos de bendición para ti y para todos aquellos que están a tu alrededor. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y puede leer también Efesios 5:9, que habla algo parecido. Efesios 4:31 al 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, etc. Colosenses 3:5 al 6 dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No basta con decir: soy creyente, voy a la iglesia, soy cristiano, leo la Biblia. No es suficiente, hermano. No es suficiente, amigo. Hay otra cosa que buscar. Y no porque lo diga yo, lo dice su propia palabra. Yo soy un simple instrumento aquí para decir ciertas cosas, y espero hacer lo mejor posible. Dios nos dice a todos nosotros: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo soy cristiano. ¿Cuántos cristianos hay en este mundo que se van a ir al infierno? ¿Cuántos millones de cristianos dizque cristianos? No basta solo con sentirse arrepentido, con acercarse a la iglesia, incluso con participar de las cosas de la iglesia. Présteme mucha atención. Ya estoy terminando, me quedan 2 párrafos solamente. No basta con sentirse arrepentido, con acercarse a la iglesia o incluso con participar de las cosas de la iglesia. Hay un texto aquí que nosotros leímos el viernes pasado que tiene que ver con nuestra próxima vigilia. Es un texto maravilloso, pero increíblemente preocupante, que está en el capítulo 7 de Mateo, versos 21, 22 y 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice: y muchos me dirán en aquel entonces: Señor, Señor, ¿te acuerdas que estaba en la iglesia, que eché fuera demonios, que hice muchos milagros? ¿Te acuerdas las obras que hice? Y el Señor dice en su palabra, el verso 22: entonces les declararé: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les he conocido. ¿Cómo así? ¿Cómo así si estaban en la iglesia? ¿Cómo así? Hermanos, vamos a tener sorpresas en el reino de los cielos. Así como que quizás vamos a ver allá algunas personas que no pensábamos que tendrían que estar allí. Y usted no se agarre de eso, ¿ok? Usted haga lo propio. Porque mucha gente floja dice: yo también tengo chance entonces. Y no hacen nada, ¿no? No, a usted le conviene preocuparse por su salvación. Dice el apóstol Pablo: preocúpate de tu salvación con temor y con temblor.
No te hagas de la vista gorda. Haz tu propio trabajo. Nadie te va a defender. Tú vas a entregar tus propias cuentas delante del Señor. Tú y tus obras. El Señor Jesucristo dice al final del Apocalipsis: he aquí que vengo en breve, y mi galardón conmigo para pagar a cada uno de acuerdo haya sido su obra. ¿Cuál obra? Entonces, ¿las obras salvan, pastor? No, pero si has creído en el Señor Jesucristo, esa fe produce obras por sí solas, son los frutos del Señor. Por eso la frase: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién puede hacer frutos de arrepentimiento sino uno que está arrepentido? ¿Quién puede hacer frutos de santidad sino uno que sea santo? ¿Quién puede hacer frutos de gente sana, buena, amable, afable sino alguien que ya tiene esa condición dentro? Por algo el Señor dice antes en Mateo 7, verso 19, 16, 17, 18, dice: por sus frutos los vas a conocer. No pueden los abrojos dar higos, ni higos los abrojos. El fruto va a darlo, el árbol va a dar el fruto del cual es calificado por Dios. De modo que no importa lo que yo diga, de modo que no importa lo que yo quiera pensar. Lo que importa en realidad es lo que yo hago, qué es lo que produce en mi vida. ¿Qué produce mi vida? ¿Qué huele la gente cuando paso? ¿Qué ve la gente cuando me mira? ¿Qué sabe la gente cuando me oye? Entonces la gente dirá: pareciera que ese hombre ha cambiado, pareciera que esa mujer va cambiando, porque ya no la escucho hablar igual, porque ya no la escucho pensar, yo no la veo pensar igual, ya la veo distinta, algo está ocurriendo. Por sus frutos seremos, o por nuestros frutos seremos conocidos. Y nuestro mensaje es: solución para la ira de Dios, arrepentimiento, sí, pero también sus frutos, porque hay mucha gente arrepentida que no va a entrar al reino de Dios. Y yo sé que mis mensajes no son muy populares, pues mis mensajes asustan. Mis mensajes no les gusta a alguna gente, pero a Pablo lo apedrearon por predicar así, y a Juan y a Pedro también, y a Juan el Bautista le quitaron la cabeza por predicar así, y a Cristo lo crucificaron por predicar así. ¿Quién soy yo para que me amen? No me queda otro recurso que hablarles la verdad y decirles: yo estoy en el mismo paquete, igual que ustedes. Debo hacer lo que me corresponda hacer, tratar de llevar a cabo los frutos para los cuales fui llamado para ser cristiano. Mi fruto debe ser como eso. Y la gente cuando me vea en calle, cuando tenga contacto conmigo, que no haya ninguna ocasión de confundirme con alguien más. Que la gente sepa que lo que yo dije es cierto porque ve lo que hago. Es mi propia preocupación, es mi propio compromiso. Y usted debe hacer lo propio con su persona. Usted debe preocuparse por usted. Haga lo que tenga que hacer, pero tienes que dar el fruto. Ese fruto que solo a través de él podrás entrar a la presencia del Señor. Voy a leer el texto y con eso termino. La canción que tenía para cantar no la voy a cantar. Saben que yo pienso que a veces la música, cuando después que uno dice un sermón o predica algo, a veces la música como que distrae, cambia las cosas. A veces la música cambia el sentimiento de lo que ya se hizo. Por eso tengo cuidado. A veces tengo mi cuarto para cantar y no canto nada. Creo que voy a traer para cantar un día completo y no voy a predicar, sino puro cantar. Pero la canción que tenía pendiente se llama No Basta. Y dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con querer hacer, es necesario morir. Y así va repitiendo: no basta con hacer ciertas cosas, y al final dice: es necesario morir. La Escritura dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo muere, entonces lleva mucho fruto. ¿Sabe cuál es el proceso de la vida en el grano? Tú siembras un grano. En lo que lo siembras, los ácidos de la tierra, las sales, la lluvia y el sol golpean con fuerza la corteza de la semilla. Se parte. No creas que es una cuestión sencilla, ay, pobrecito la semilla. No, el proceso es duro.
y la semilla se quiebra a razón de los ácidos, de los químicos, del agua y del sol. Y una vez que se quiebra, muere. El granito muere. Y de dentro del granito nace un tallito. Y de allí un arbolito que viene a traer cientos y no miles de granitos. Pero es necesario padecer primero. Es necesario entregarse por completo. Es necesario que nos neguemos a nosotros mismos y que digamos: Señor, no importa lo que yo creo, importa lo que tú sabes. Haz que yo sea como la semilla del trigo. Haz que muera. Haz que muera a mis deseos. Haz que muera a mis placeres, a mis goces, aquello que lo que anhela mi alma. Nuestra alma es pecadora por sí sola. Nuestra alma se quiere saciar de cosas. Pero tienes que poner tu alma allí, a que muera, para que el Señor de allí, una vez que muere esa alma, en ese sentido, ¿ok? Sentido figurado, entonces vivirás. Voy a leer el texto para terminar. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver Juan que los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen dentro de ustedes decir que tienen a Abraham como padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Es bueno nuestro fruto? ¿Estás seguro? ¿Te has hecho la pregunta? Yo sugiero que nos preguntemos más a nosotros mismos: ¿cómo está sucediendo nuestro fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Qué es ese fruto mío? Hagan pues frutos dignos de arrepentimientos. Y el Señor, lo único que quiere con esto es bendecirnos. Es bendecirnos. Es darnos vida. Pero debes morir a esas cosas. Da frutos que el Señor espera. Gracias al Señor. Terminamos nuestro mensaje. Saben, cuando estoy para hacer mis mensajes, mientras estoy preparando mis mensajes, estoy orando. Y estoy diciéndole al Señor: ¿qué palabras quieres que yo diga o cuál no? Y yo escribo. Ha ocurrido como un milagro conmigo. Pongo mi lápiz sobre la hoja y digo: Señor, no sé qué escribir. ¿Qué quieres que diga? Y a veces pasan 20 minutos, una hora, se me cansa la mano. Una hora y media la vuelvo a poner. ¿Qué quieres que escriba, Señor? Y de repente el lápiz como que se mueve solo. Comienzo a escribir. Y yo digo: si tú no me ayudas, si tú no hablas por mi boca, yo no quiero hablar. Y sigo escribiendo. Y hay momentos como ayer que arranqué las 3 páginas completas y volví a escribir. He estado orando por esto, para que el Señor nos bendiga a razón de lo que Él nos dice por su palabra. He estado orando para que yo sea un instrumento. Por eso generalmente yo no oro antes de comenzar mis mensajes. Ya oré. Dios hace como quiere. Generalmente oro cuando termino el mensaje, como para darle un sello, como una petición extra a lo que acabamos de decir. Y yo quisiera que usted me acompañara en esta oración. Sí, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a cumplir con esto, que nos dé fortaleza, fuerza, coraje para cumplir con su palabra. Gracias te doy este día, mi Dios, por tus bondades, por tu amor, por tu gran misericordia, por tu palabra.
Permite que tu palabra pueda correr a través del sistema y que pueda bendecir a mucha gente en cualquier parte del mundo. Y a nosotros aquí, los que hemos escuchado directamente esta palabra, permítenos guardarla dentro de nosotros con respeto, con responsabilidad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y por favor, las madres se ponen de acuerdo con los varones que la van a atender, se van a sentar por ahí bien bonito y nosotros vamos a ir a atenderles